En la continuación del capítulo 18 veremos la centrifugación en equilibrio. Veremos que el mejor método para determinar los pesos moleculares con ultracentrifugación va a ser la centrifugación en equilibrio, ya que ésta proporciona una determinación directa del peso molecular absoluto. Vamos a ver que a medida que las macromoléculas se sedimentan en la centrífuga, se va a crear un gradiente de concentración en la solución a medida que la macromolécula se acumula en la parte posterior de la celda. Esto hará que la macromolécula se vuelva a difundir en la dirección en la que está disminuyendo la concentración, o sea, en sentido contrario. Tendríamos que ver esto de la siguiente manera. Cuando hacemos la centrifugación, tenemos que las macromoléculas van a tender a ir al fondo, pero cuando van al fondo se va generando una diferencia de concentración y como sabemos, los gradientes tienden a ir desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Por lo tanto, estas macromoléculas que van al fondo van a querer ir hacia arriba otra vez. Por supuesto que las ultracentrífugas se van a oponer a eso, pero al final van a ser dos fuerzas que se podrían llegar a compensar de cierta manera. Entonces, la macromolécula, como dijimos, va a querer difundir en la dirección hacia arriba, que es donde está disminuyendo la concentración. Entonces tenemos que la difusión hace que la molécula se mueva a la parte superior de la celda y la centrifugación va a hacer que se mueva al fondo de la celda. Finalmente, estos dos factores opuestos se van a equilibrar y se establecerá una distribución de concentración estable dentro de la celda. Normalmente esto va a tardar muchas horas, incluso puede tardar días. La distribución de equilibrio final, sin embargo, no tiene nada que ver con la forma de la macromolécula. Dado que el sistema va a estar en equilibrio, todo lo que importa es la energía de la macromolécula en el campo centrífugo. De nuestras consideraciones anteriores, es evidente que la fuerza que actúa sobre la macromolécula va a estar dada por esta expresión, donde R va a ser la distancia desde el centro de rotación hacia la posición de la macromolécula. La energía va a ser el negativo de la integral de la fuerza multiplicada por dr. Por lo tanto, la energía por mol, que está dada por E, en una posición dada en el campo centrífugo, va a estar dada por esta ecuación. Lo que tenemos que entender acá es que una vez que hacemos la centrifugación, tratando de lograr el equilibrio, lo que vamos a tener es que en vez de hacer que todas las macromoléculas vayan al fondo, estas macromoléculas van a distribuirse de esta manera. Las que tienen un mayor peso van a ponerse más pegadas al fondo, las que vienen después un poco más arriba y las que vienen después otro poco más arriba. ¿Por qué todas no se van a fondo? Bueno, no se van a fondo justamente porque hay algo que se opone a ellas, que es esta diferencia de concentración y al final cuando se compensen las dos fuerzas, ellas van a quedar en una posición diferente según el peso que tenga cada uno. Esto va a estar dado por esta ecuación que mostramos aquí. La distribución de concentración se puede calcular a partir de la ecuación de Boltzmann, que prescribe la distribución de probabilidad de la concentración en función de la energía. Es decir, para dos concentraciones C1 y C2 con energía E1 y E2, va a quedar la ecuación de esta manera. Este resultado va a predecir que si tenemos un gráfico del logaritmo de C frente a R cuadrado, podría considerarse como una línea recta, porque tenemos entonces que sacamos el logaritmo de C2 sobre C1 y esto me va a dar este resultado de acá, donde lo modifiqué con la ecuación que vimos antes. Entonces, en el lugar donde están E1 y E2, vamos a tener esta expresión acá que partió de sustituir justamente E1 y E2. Aquí pueden ver el 2 que quedó acá y donde está E1 menos E2 quedó esta expresión para 1 menos esta expresión para 2. Por lo tanto tenemos aquí los valores de R cuadrado. Como el signo es negativo, entonces aquí pasó de 1 menos E2 pasó a R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Entonces tenemos esta ecuación y esta ecuación, la gracia que tiene es que la podemos plotear como una recta. Acá en la figura 18.5 se muestra un gráfico típico del logaritmo de C frente a R cuadrado, en este caso para la albúmina de suero bovino.
la centrifugación analítica, vamos a ver que va a ser una de las principales herramientas para determinar el peso molecular de una macromolécula. Es particularmente importante si la proteína contiene múltiples unidades o si ocurre un complejo entre ácidos nucleicos y proteínas. Tenemos que la ultracentrifugación proporciona un medio para determinar el peso molecular del complejo formado. Además, si múltiples especies están en equilibrio, por ejemplo, con concentraciones presentes tanto de especies formando un complejo como disociadas de la formación de ese complejo, se puede obtener información sobre los equilibrios involucrados. Ahí tenemos que imaginar el caso de que tengamos dos especies que forman un complejo. Esas especies van a formar un equilibrio donde va a estar el complejo y va a estar cada una de las especies por separado. Cuando yo hago ultracentrifugación, como la especie que forma el complejo va a ser la que mayor peso molecular va a tener, esa va a estar más cerca del fondo de la celda, mientras que la que le siga en peso va a estar más arriba y la de menos pesada va a estar más arriba. Entonces, podría yo separar en distintas proporciones los tres integrantes de este equilibrio. Así podría hacerlo también en formación de dímeros, trímeros, tetrámeros, etc. O sea, si tengo una especie, una proteína, por ejemplo, que sabemos que forma dímeros o trímeros, etc., yo podría identificar todos esos dímeros, trímeros, etc., a través de la centrifugación, porque las especies que forman dímeros van a estar más abajo. Las especies que forman mientras más monómeros se unan, va a ser mayor el peso molecular que se va a obtener. Entonces, por medio de este tipo de metodología de ultracentrifugación en equilibrio, yo podría determinar la presencia de estos componentes e incluso también podría determinar en qué proporción están. Hablemos ahora de lo que se llama centrifugación preparativa. Y el término preparativa se refiere a el caso de cuando estamos trabajando con cantidades grandes. O sea, ya no estamos interesados en el análisis, sino estamos interesados en obtener una gran cantidad de las especies que estamos centrifugando. Hasta ahora hemos hablado de la ultracentrifugación como herramienta analítica. Sin embargo, vamos a ver también que va a ser útil como un método preparativo donde lo que me interesa es obtener grandes cantidades y separarlas unas de otras por peso molecular. Este uso se va a basar en el hecho evidente de que las macromoléculas de diferentes pesos moleculares se centrifugan a diferentes velocidades, como en la velocidad de sedimentación. En principio se podría considerar simplemente centrifugar una mezcla de macromoléculas en un tubo de centrífuga y luego perforar un agujero en el fondo del tubo de centrífuga para eludir la solución del tubo, con macromoléculas de diferente peso molecular eluyendo en diferentes lugares del patrón de elusión. Esta es la idea general de la centrifugación preparativa ozonal, pero la separación eficaz no suele ser posible en una solución homogénea debido a la inestabilidad gravitacional. Si se coloca una mezcla de macromoléculas en la parte superior de un tubo de centrífuga, la densidad de la muestra es mayor en la banda estratificada que en la solución debajo de ella y la banda colapsaría. En la centrifugación zonal, este problema se evita creando un gradiente de densidad en el tubo de centrífuga antes de colocar la muestra en capas sobre la solución. Esto se puede hacer con materiales como sal, sacarosa, glicerol, etc. La densidad es más alta en la parte inferior del tubo de centrífuga. Las partículas se sedimentarán a través del gradiente con una velocidad decreciente gradualmente, cada una de las cuales se moverá con una velocidad general proporcional a su valor de S, que es el valor de sedimentación. Por lo tanto, si se detiene la centrifugación antes de que alcance el fondo del tubo, se va a producir una separación de las macromoléculas y las moléculas separadas se pueden aislar recogiendo el contenido del tubo de centrífuga en fracciones, como estamos viendo acá. Si se incluyen patrones internos con valores de sedimentación conocidos en la mezcla de macromoléculas, se pueden estimar los valores de los coeficientes de sedimentación para las macromoléculas individuales. Aquí en la figura se muestra esquemáticamente el curso temporal de una centrifugación zonal para una mezcla de tres macromoléculas. La separación de componentes depende de los pesos moleculares, los volúmenes específicos parciales de las macromoléculas y de su forma. Imaginen que aquí tenemos el tiempo cero, donde añadimos una muestra que tiene tres macromoléculas. A medida que va pasando el tiempo, lo que vamos a ver es que esto se va a ir ensanchando hasta que queda dividido en tres peaks, y estos peaks lo que van a contener son las tres macromoléculas cada una en una proporción distinta. Tenemos que, en este caso, la
el área bajo la curva acá tendría que ser igual acá, porque no se ha ido ninguna especie. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, para lo que sirve es para que una vez que tenemos esto, nosotros podríamos buscar la manera de separar esta componente de esta y de esta. Y la separación de esas componentes va a ser en grandes cantidades. Por eso es que la centrifugación sería preparativa. Vamos a ver que las centrífugas que se usan para esto van a ser centrífugas grandes. Van a ser grandes porque tienen que ser capaces de permitir separar grandes cantidades. A diferencia de las centrífugas que habíamos visto antes. Las que habíamos visto antes, la intención que tenían era describir qué especies estaban en un sistema. Entonces se trabaja con pequeñas cantidades. Según la utilidad que le vas a dar a la centrífuga, van a haber algunas que son para métodos analíticos y otras que van a ser para métodos preparativos. Lo mencionamos en el tema pasado, en este subcapítulo pasado que hablamos, pero es bueno especificarlo más aquí, lo que es la centrifugación por densidad. Vamos a ver que la centrifugación por densidad va a estar relacionada con la centrifugación por zonas y también va a ser un método preparativo eficaz. El ejemplo más conocido de esto es la separación de ácidos nucleicos mediante centrifugación en gradiente de cloruro de cesio. En lugar de crear un gradiente preformado en un tubo de centrífuga, se centrifuga solamente una solución de cloruro de cesio hasta que se forme un gradiente de cloruro de cesio. Esto se debe a que las moléculas pequeñas van a tener una tendencia a distribuirse en el tubo al igual que las moléculas grandes. Y esto crea un gradiente eficaz si la solución es razonablemente densa. Una solución saturada de cloruro de cesio va a tener una densidad alta, va a tener 1,9 gramos por centímetro cúbico. Vamos a ver que esto lo que consiste es que yo tomo una solución de partida que me genere una distribución de densidad. Para eso tengo que tomar una solución que sea particularmente densa. En ese caso va a ser el cloruro de cesio, un ejemplo, no es el único, existen otros ejemplos, pero por ejemplo aquí, en este caso tenemos que se está usando sucrosa. Pero podríamos usar también cloruro de cesio o podríamos usar otra cosa. Pero ¿cuál es la idea de esto? Crear primeramente una solución de partida que va a crear diferencias de densidades. O sea, la parte menos densa va a estar acá, la más densa va a estar aquí al final. Y va a haber una distribución de densidades. ¿En qué ayuda esto? Bueno, va a ayudar a que esta distribución de densidades va a interactuar con las macromoléculas cuando entren acá. Y van a ayudar a que estas macromoléculas se distribuyan en las distintas zonas de densidades. Por ejemplo, si aquí añadimos una muestra determinada, una fracción de un organelo, entonces acá tenemos que los liposomas se van a colocar por acá, donde corresponde a esta densidad de 1,12. Tenemos que la mitocondria se va a colocar por acá, donde corresponde a densidades de 1,18, y el peroxisoma se va a colocar por acá, que corresponde a densidades de 1,23 gramos por centímetros cúbicos. ¿Por qué ocurrió esta distribución? Bueno, se ayudó a que ocurriera esta distribución gracias a la solución que añadimos previamente que creó este gradiente de densidad. Bien, entonces, si yo no colocara esta solución, esta separación no sería posible. Al colocar esta solución, entonces estoy haciendo que haya gradientes de densidad y la macromolécula va a quedar distribuida en distintos lugares con más facilidad. El experimento más famoso realizado con la centrifugación por densidad fue la demostración original de que el ADN se replica creando una nueva hebra complementaria para cada hebra original en el ADN original. Vamos a ver que en este caso tenemos en esta figura descrita más o menos un parecido del fenómeno que vamos a describir. Esto se hizo primero cultivando bacterias con ADN que tiene N14 en todas las posiciones en medios que contienen N15. En el ADN de doble hebra original, cada hebra contenía N14. Tenemos que en la primera generación el ADN de doble hebra tenía una hebra con N14 y una hebra con N15. O sea, inicialmente todo tenía N14, pero al incluir el ADN con N15, vamos a ver que cuando va ocurriendo la replicación, se van incorporando las hebras con N15. Y esto va a generar un efecto en la masa, porque tenemos que el N15 es más pesado que el N14. Entonces, esto va a poderse ver fácilmente con la centrifugación en gradiente de densidad, ya que la especie que está formada entre ADN con N14 y N15 juntos se va a mover más lejos del centro de rotación que el ADN que está formado con N14 y N14, porque al final el N14 con N15 va a ser más pesado. Ahora, la segunda generación
va a generar, vas a tener una especie que ya tenía N14 y N15 y le estás añadiendo N15 otra vez. Eso quiere decir que se va a empezar a formar otra especie que va a tener N15 y N15, que se va a mover aún más abajo en el tubo de centrífuga. Este resultado, por supuesto, es muy ingenioso y es uno de los principios básicos de la biología molecular moderna. Aquí podemos ver en el experimento, más o menos un parecido del experimento que hemos descrito, donde aquí tenemos la ultracentrífuga con primero un 100% de N15 y después cuando le vamos añadiendo N14, entonces se va formando la otra especie con N14 y N15. Y ya cuando cuando vamos pasando las siguientes generaciones, vamos a ver cómo va apareciendo cada vez más la especie que va a contener más N14 y va a disminuir la especie que contiene N15. Fíjense que esto es parecido a lo que escribí, pero al revés. Pero más o menos, pero el principio es el mismo. ¿Ok? Lo que tomé esta figura porque estaba acompañaba bastante bien a la descripción que venía en el capítulo. Lo que pasa es que aquí está hecho al revés. Pero bueno, es la misma idea. O sea, aquí primero vemos cómo va, o primero, todo es N15. Cuando empieza a ocurrir la replicación, empiezan a formarse hebras de N15 y N14, unas de N15 y otras con N14, y se combinan y el peso molecular disminuye. Y a medida que van aumentando la generación, empieza a incrementarse más hebras con N14 y disminuyen las hebras con N15. Entonces vamos a ver que tenemos a tres alturas distintas, las hebras N15, N15, las hebras N15, N14 y las hebras N14, N14 van quedando aquí. ¿Y esto qué demuestra? Bueno, esto demuestra el proceso de replicación. Hablemos ahora de la viscosidad. Veamos que la viscosidad juega un papel central en la hidrodinámica, como se ha visto en varias instancias. Por ejemplo, en la definición del coeficiente de fricción. Sin embargo, rara vez se utiliza para determinar las propiedades moleculares de macromoléculas porque proporciona información limitada y hay mejores herramientas disponibles. La medición de la viscosidad es relativamente fácil. Con un viscosímetro simple, por ejemplo el viscosímetro de Oswald, se mide el tiempo T requerido para que un volumen definido de líquido fluya a través de un capilar y el tiempo de flujo para un líquido desconocido se compara con el de un líquido cuya viscosidad es conocida. Las viscosidades relativas se relacionan mediante esta ecuación de acá, donde tenemos que ρ va a ser la densidad y los subíndices K y U son los líquidos conocidos, en el caso de K, conocido de known en inglés, y desconocido, en el caso de un noun en inglés, respectivamente. Van a ser los subíndices de la solución conocida y desconocida, pero aquí estamos comparando los valores de viscosidad entre dos líquidos conocidos y desconocidos para hallar obviamente la densidad del líquido desconocido. La unidad más común utilizada en el coeficiente de viscosidad es el Poise, que se da en gramos por centímetro por segundo, o el centipoise, que van a ser 10 a la menos 2 poise. La viscosidad de una solución de macromoléculas depende en gran medida de la concentración de la macromolécula. Para una concentración dada, la viscosidad específica, que llamaremos NSP, se define con esta ecuación. Va a ser igual a N' menos, perdón, aquí le he dicho N, pero realmente esta letra es eta. Entonces tendríamos eta SP va a ser igual a eta' menos eta sobre eta, donde eta' va a ser la viscosidad de la solución y eta va a ser la viscosidad del disolvente. Obviamente, aquí estaríamos viendo el efecto en la solución de la presencia de la macromolécula en la viscosidad, al comparar la solución con la macromolécula con el disolvente sin macromolécula. Finalmente, para obtener una viscosidad intrínseca a la macromolécula e independiente de la concentración de la macromolécula, concentración C, la viscosidad intrínseca, que va a ser esta eta entre corchetes, se define como el valor NSP sobre C, extrapolado a concentración 0. Hay que tener en cuenta que la viscosidad intrínseca tiene las unidades de concentración recíproca, ya que la viscosidad específica es adimensional. Esto generalmente se toma como centímetro cúbico sobre gramo. Las viscosidades intrínsecas de algunas proteínas
seleccionadas se muestran aquí en la tabla 18.4, junto con la relación del coeficiente de fricción F sobre F esfera, determinada por mediciones de la constante de difusión. O sea, aquí tenemos los valores de viscosidades intrínsecas y con los valores de F sobre F esfera. Ahora, la viscosidad intrínseca, ¿por qué aparece? Porque lo que queremos sacar es la viscosidad de la macromolécula. Habíamos hablado de viscosidad de la solución y habíamos hablado de viscosidad del disolvente, pero queremos saber cuál es la viscosidad que solamente pertenece a la macromolécula. Y esa viscosidad la puedo sacar si divido la viscosidad SP entre la concentración. Entonces ya tengo un término que va a ser independiente de la concentración que voy a tener presente. Entonces ya tengo un término que va a pertenecer a la macromolécula como tal. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la ribonucleasa con este peso molecular tiene esta viscosidad intrínseca que pertenece solo a la ribonucleasa, independientemente de su concentración. O sea, esto es un valor que no depende de la concentración que estaría la ribonucleasa en solución. La albúmina bovina va a ser 3,7, hemoglobina 3,6, por ejemplo el colágeno 1150, y vemos que cuando tenemos un aumento considerable del peso molecular, también va a haber un aumento considerable de la viscosidad intrínseca, y porque tenemos que recordar que este va a ser el aporte que va a tener la macromolécula a la viscosidad, y mientras mayor peso tenga la macromolécula, mayor aporte va a tener a la viscosidad. Vamos a ver que la viscosidad intrínseca se puede relacionar con la forma de la macromolécula a través de esta ecuación. Hay que recordar que en esta ecuación, este término V2 se refiere al volumen del soluto y este término delta V1 se refiere a la esfera de solvatación alrededor del soluto, pero esto es del disolvente. Recuerden que cuando tenemos en volúmenes específicos, 1 se refiere al disolvente, 2 al soluto. Aquí tenemos el soluto y aquí tenemos el del disolvente, pero el del disolvente multiplicado por un factor delta, que lo que va a referirse es que es solamente la capa de disolvente que rodea al soluto. Entonces, aquí tenemos el volumen específico de la molécula hidratada. Ahora, este valor V es un factor adimensional que depende solo de la forma de la macromolécula. Vamos a ver que si tenemos una forma esférica, este valor V es 2,5 y va a ser sustancialmente más grande para formas no esféricas. Los valores de V se incluyeron en la tabla 18.1 que se mostró antes, pero que aquí la vuelvo a mostrar. Y vemos acá los valores de V. Cuando la relación es 1,1, tenemos que es 2,5, que es la forma esférica. Y en el caso de prolato, forma prolato va a aumentar de esta manera. Y en la forma oblato va a aumentar menos que en la forma prolato. O sea, hay mucho más aumento en el cambio de relación en la forma prolato que en la forma oblato. Entonces, vimos que este valor V se incluye acá en la tabla 18.1, ¿verdad? Vamos a ver que la viscosidad intrínseca va a ser una medida de la forma y el volumen de la macromolécula, y vamos a ver que las mediciones de la viscosidad intrínseca las podemos utilizar para controlar procesos como el ensamblaje de especies multimoleculares o grandes cambios de forma como la desnaturalización de proteínas. Y esto se debe a que vimos que hay una relación entre el valor de viscosidad intrínseca con este valor V, y este valor V se relaciona con la forma. Entonces, si yo tengo una especie que cambia grandemente su forma, vamos a poderlo sacar por este valor V y la viscosidad intrínseca. Las mediciones de viscosidad pueden usarse, por ejemplo, para mostrar que la actividad de la ADN polimerasa aumenta la longitud del ADN. Cuando se aislaron las primeras polimerasas, la actividad de la enzima se demostró mediante la incorporación de nucleótidos radioactivos al ADN. Sin embargo, esto podría deberse a la síntesis de nuevo ADN o debido a reacciones de intercambio con el ADN existente, mientras que la viscosidad del ADN, a medida que crece, aumenta significativamente. De modo que las mediciones de viscosidad demostraron
que se estaba haciendo nuevo ADN. O sea, si tenemos una reacción que está generando cada vez más peso molecular, eso va a hacer que aumente la viscosidad y entonces podríamos seguir esa medición para llegar a ver cómo, para poder garantizar que se está formando una nueva especie. Entonces, en ese sentido, la viscosidad puede ser útil para hacer determinaciones en procesos químicos donde se va aumentando el peso molecular. Hablemos ahora de métodos de electroforesis, que son métodos donde se van a analizar las macromoléculas en función de su carga. Vamos a ver que las macromoléculas biológicas generalmente se cargan, de modo que si se aplica un campo eléctrico a través de una solución, las moléculas se moverán en el campo. Las moléculas con carga positiva se moverán al cátodo, que es el electrodo negativo, y las moléculas con carga negativa al ánodo, que es el electrodo positivo. La relación fundamental para el movimiento de una molécula en un disolvente no conductor va a estar dado por esta ecuación que mostramos acá, donde U es igual a Z por E minúscula por E mayúscula por F, donde U es la velocidad de la molécula, Z es el número de carga iónica de la molécula, esta E minúscula es la carga del electrón, E mayúscula es el campo eléctrico y F es el coeficiente de fricción, donde vamos a ver las unidades de U va a estar en metros por segundo, Z va a ser adimensional, el electrón está con coulombs, E está en voltios por metros y F está en kilogramos por segundo. En principio, esta relación se puede utilizar para determinar la carga de una molécula, como se hizo para determinar la carga de un electrón. Sin embargo, las macromoléculas biológicas se encuentran en soluciones acuosas con otros iones que influyen en la atmósfera iónica alrededor de la macromolécula. Esto va a hacer que sea prácticamente imposible obtener información cuantitativa sobre macromoléculas con métodos electroforéticos. Sin embargo, la electroforesis es una valiosa herramienta analítica y algunas de sus aplicaciones se van a describir brevemente. La primera gran aplicación de la electroforesis fue la separación de los componentes proteicos de la sangre mediante electroforesis en soluciones acuosas. Este innovador experimento demostró que la sangre contenía muchas proteínas diferentes que podían separarse y purificarse. La mayoría de las aplicaciones actuales utilizan electroforesis en geles. El gel es un polímero disperso en solución acuosa que forma una red tridimensional. Los ejemplos típicos son geles de agarosa, un polisacárido de agar en agua y geles de poliacrilamida. La mayor parte del gel es agua, típicamente el 90%, pero la red tridimensional del polímero restringe significativamente el flujo de moléculas. Además, en algunos casos, las macromoléculas pueden ser demasiado grandes para ingresar a la red. El grado de inhibición del flujo puede controlarse mediante el grado de reticulación del gel. Si se coloca una macromolécula en un gel y se aplica un campo eléctrico, la macromolécula migrará en el gel. Exactamente hasta donde migra la macromolécula está determinado por la hidrodinámica de la macromolécula, lo cual está determinado por el tamaño y su forma y además su carga. La huella de ADN es un ejemplo del poder analítico de la electroforesis en el gel. Todos los seres humanos tienen ADN similar, pero las secuencias de bases exactas son muy específicas para los individuos. Gran parte del ADN humano no codifica proteínas, más del 90%, y consiste en secuencias repetidas de base. El número y la naturaleza de estas secuencias difieren para cada individuo, y dicha región se usa para la toma de huellas de ADN. Estas secuencias pueden aislarse y existen enzimas de restricción que cortan el ADN de doble hebra en lugares específicos determinados por los nucleótidos de la secuencia. Se dispone fácilmente de un gran número de enzimas de restricción y se pueden usar para escindir la región de huellas dactilares del ADN para obtener diferentes patrones de fragmentación. A continuación, los fragmentos se separan mediante electroforesis en geles de agarosa. El ADN se separa en el gel según su tamaño porque cada residuo tiene la misma carga debido a la porción de fosfato del ADN. El patrón de bandas obtenido con solo unas pocas enzimas de restricción es único para cada persona, excepto los gemelos idénticos, y por lo tanto puede usarse para distinguir entre personas.
La detección de la banda de gel se logra desnaturalizando el ADN en el gel, ya sea con calor o químicamente, y haciendo que los oligonucleótidos de ADN radioactivo sean complementarios a las bandas de gel individuales. Las bandas de gel se transfieren a una membrana de nitrocelulosa, generalmente por simple acción capilar. Luego la membrana se empapa con los nucleótidos radioactivos. Después del lavado se mide la radioactividad de las bandas borradas. Esto se denomina Southern blot, en honor a la persona que inventó esta técnica, que fue el científico Edward M. Souser. El uso de este análisis en casos penales es bastante extenso. Este método no solo puede identificar a individuos con una probabilidad extremadamente alta, sino que también puede identificar a personas relacionadas. La probabilidad de que el análisis sea correcto depende de cuántos mapas de restricción se utilicen. Las probabilidades se vuelven abrumadoramente grandes con relativamente pocos mapas de enzimas de restricción. Se utilizan comúnmente otros dos métodos de transferencia de electroforesis en gel, uno con oligonucleótidos de ARN radioactivo y el otro con anticuerpos. Estos se denominan transferencias Northern y Western, respectivamente. Una broma científica para quienes conocen el origen de estos términos. En realidad, como vemos en este mapa, ya existen muchas técnicas relacionadas donde cada una va a tener sus características. El Northern, el Western, el Eastern y bueno, el Southern, que fue el que dio el inicio de todo. Gracias, esta primera por el nombre, el apellido de Edward Souser, el resto como broma debido a la continuación del experimento de Souser. Y hoy en día, después de crear el Northern y el Western, hay muchas más. Tenemos el Northwestern, Middle Eastern, Far Eastern, Far Western, todas estas con características especiales que están descritas en este mapa y que solo se los doy como curiosidad. El Western blot o inmunoblot es una técnica analítica usada en biología celular y molecular para identificar proteínas específicas en una mezcla compleja de proteínas, tal como la que se presenta en extractos celulares o de tejidos. La técnica utiliza tres etapas para lograr esto: separación por tamaño, transferencia a un soporte sólido y finalmente visualización mediante la marcación de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios apropiados. Esta técnica es hoy en día imprescindible en varios campos de la biología, como la biología molecular, la bioquímica, la biotecnología o la inmunología. Mediante una electroforesis en gel se separan las proteínas atendiendo al criterio que se desee: peso molecular, estructura, hidrofobicidad, etc. Hay casi tantas posibilidades como tipos de electroforesis existen. Luego son transferidas a una membrana absorbente, típicamente nitrocelulosa, para poder buscar la proteína de interés con anticuerpos específicos contra ello. Finalmente, se detecta la unión antígeno-anticuerpo por actividad enzimática o fluorescencia, entre otros métodos. De esta misma forma, se puede estudiar la presencia de la proteína en el extracto y analizar su cantidad relativa respecto a las otras proteínas. Un Western blot se utiliza muchas veces para diagnosticar enfermedades. Los ácidos nucleicos tienen una carga por nucleótido, por lo que la separación de oligonucleótidos según el peso molecular es relativamente fácil con electroforesis. La situación es bastante diferente para las proteínas, ya que el número de cargas varía entre proteínas individuales y con el pH, la concentración de sal, etc. Además, las formas de las proteínas también varían, por lo que pueden tener coeficientes de fricción bastante diferentes. No obstante, la electroforesis en gel de proteínas nativas puede proporcionar un método de separación conveniente, aunque la migración de la proteína en el gel no se pueda interpretar cuantitativamente. La electroforesis en gel de poliacrilamida y dodesil sulfato de sodio, o sea, el SD-PAGE, soluciona este problema mediante la adición de SDS a la proteína. Las proteínas se unen aproximadamente a la misma cantidad de SDS por monómero. Como el SDS está muy cargado, la carga por unidad de masa de proteína es aproximadamente la misma. Además, si los enlaces disulfuros se rompen por reducción con un reactivo como el 2-mercaptoetanol, la proteína se desnaturaliza mediante SDS en una forma similar para todas las proteínas. Si se lleva a cabo SDS-PAGE para proteínas reducidas que reaccionan con SDS típicamente alrededor de 10 a la menos 3 mol, la extensión de movimiento de las proteínas está
determinada completamente por su peso molecular. La proteína generalmente se detecta teñiendo el gel con un tinte, por ejemplo, azul de Cumasí, después de la electroforesis. En condiciones controladas, la intensidad de la mancha se puede relacionar con la concentración en el gel. El logaritmo del peso molecular se representa frente a la movilidad de la proteína y geles en esta figura, la figura 18.7, que tenemos acá. La relación de línea recta es un método conveniente para determinar el peso molecular aproximado de una proteína desnaturalizada. Esta línea recta se puede representar mediante la ecuación logaritmo de m igual a menos bx, donde m es el peso molecular, x es la distancia que la proteína ha migrado en el gel, y a y b van a ser constantes determinadas empíricamente. En la práctica, se incluye un conjunto de proteínas estándar en el gel junto con la proteína de peso molecular desconocido para determinar A y B. Sin embargo, este es un método empírico y no sustituye a la determinación del peso molecular exacto mediante un método como la centrifugación en equilibrio. Si la proteína en sí está muy cargada, tiene una forma inusual cuando se desnaturaliza con SDS o no se une a la cantidad típica de SDS, SDS-Page entonces puede dar resultados engañosos. La electroforesis en gel es una técnica analítica de gran importancia en la biología moderna. El método depende de las propiedades hidrodinámicas de las macromoléculas, aunque estas propiedades se utilizan de forma totalmente empírica. Veamos ahora el cambio conformacional inducido por péptidos de una proteína del complejo mayor de histocompatibilidad. La proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, o conocida también como MHC, son proteínas de la superficie celular que son esencialmente para la respuesta inmune mediadas por células. Las proteínas MHC de clase 2 se unen a péptidos que producen mediante proteólisis y los presentan a la superficie de la célula T, iniciando así una respuesta inmunitaria. Los complejos de estas proteínas con péptidos se han estudiado extensamente mediante una variedad de técnicas que incluyen cristalografía de rayos X, termodinámica y cinética. Aquí describimos brevemente una investigación hidrodinámica que demostró un cambio conformacional importante de una proteína MHC aislada inducido por la unión de un péptido. En este trabajo, una porción soluble de la proteína MHC específica, llamado DR1, fue clonada y expresada en Escherichia coli. DR1 consta de dos cadenas polipeptídicas diferentes que están estrechamente asociadas. Las propiedades hidrodinámicas de la proteína y el complejo proteína-péptido se midieron luego mediante una variedad de técnicas. Se usó filtración en gel, dispersión de luz y ultracentrifugación. Los resultados obtenidos se resumen en esta tabla, la tabla 18.5, para DR1 y el complejo DR1 péptido. Fíjense que acá se están dando los resultados de los experimentos hidrodinámicos para las distintas técnicas. La scattering, velocidad de sedimentación, y aquí vamos a ver que hay también un valor calculado que más adelante vamos a decir cómo fue. La filtración en gel es un método empírico para determinar el peso molecular. Los geles de tamiz molecular tienen poros en las perlas individuales que permiten la entrada de proteínas si son lo suficientemente pequeñas. En general, las proteínas más grandes se mueven más favorablemente en el exterior de las perlas y las proteínas más pequeñas se incluyen más favorablemente en el interior de las perlas. Hay una variedad de materiales de gel disponibles con diferentes tamaños de poro, de modo que la división graduada entre el interior y el exterior está disponible para una amplia gama de pesos moleculares. Si las proteínas se pasan a través de una columna de filtración de gel, en la que todas las proteínas se pueden incluir dentro de las perlas de gel hasta cierto punto, eludirán de la columna en el orden de su peso molecular, apareciendo primero el peso molecular más alto. Si la columna se calibra con proteínas de pesos moleculares conocidos, se puede determinar el peso molecular de una proteína desconocida. La filtración en gel, sin embargo, debe usarse con precaución para determinar los pesos moleculares, ya que la forma de la macromolécula y su hidratación también son factores importantes para determinar el volumen de elusión
de una proteína dada. De hecho, la filtración en gel separa las proteínas sobre la base de su radio hidrodinámico efectivo y no simplemente por su peso molecular. Acá podemos ver lo que se comentaba acá. Imaginen que yo tengo distintas proteínas mezcladas donde tienen distinto peso y tengo las perlas porosas acá colocadas. Cuando yo voy eluyendo esto en la columna, y eso se refiere a que voy ejerciendo una presión para que las macromoléculas vayan avanzando en la columna, aquellas que tengan peso molecular mayor no van a poder entrar en las perlas porosas y por lo tanto van a eluir más rápido. Aquellas que tengan un peso menor van a poder entretenerse quizás en las perlas, pero no tanto como aquellas que tienen un tamaño menor. Por lo tanto, el resultado que voy a tener es que primero van a salir las más grandes, después van a salir las que le siguen en tamaño y finalmente van a salir las más pequeñas. ¿Por qué razón? Bueno, las más pequeñas van a entretenerse dentro de las perlas porosas metidas dentro de sus poros y van a salir más tarde, mientras que aquellas que son más grandes no van a poder entretenerse tanto dentro de las perlas y van a salir primero. En eso consiste la filtración en gel, donde se separan las proteínas en base a su tamaño. La constante de difusión obtenida del coeficiente de sedimentación se puede calcular mediante el uso de la ecuación que relaciona S con peso molecular, el radio de Stokes con la ecuación del coeficiente de fusión, y también se puede obtener la relación de coeficientes de fricción entre la forma real y una esfera, todas estas ecuaciones ya vistas y algunas de ellas colocadas acá. La tabla 18.5 incluye una constante de difusión y un radio de Stokes calculados a partir de la estructura cristalina. O sea, estos valores de coeficiente de difusión y el radio de Stokes que aparecen aquí calculados, estos que dicen calculated, para la estructura del complejo de R1 péptido aparecen acá y fueron hechas a partir de un cristal. Esto se hizo calculando un radio basado en el volumen específico de la proteína y el agua de hidratación estimada. O sea, a partir del cristal se hizo una estimación del agua de hidratación y el volumen específico de la proteína. El radio obtenido de este procedimiento se multiplicó por la relación del coeficiente de fricción para un elipsoide oblato o achatado estimado a partir de la estructura cristalina. Entonces, estos valores calculados pueden ser tomados como una referencia en las determinaciones hidrodinámicas. Los resultados obtenidos con los tres métodos en la tabla son similares. Fíjense que por los métodos hidrodinámicos usados, más el método calculado, los resultados son similares, son parecidos, ¿verdad? La unión de los dos péptidos provoca una aparente disminución del peso molecular. Fíjense que hay una disminución, a pesar de que tenemos un componente más, o sea, DR1 y DR1 péptido debería tener masa mayor. Vamos a ver que el peso molecular aparente es menor. O sea, en vez de ser mayor que 48.000, dio menor que 48.000. Y vemos también un aumento en la constante de difusión. Esto no puede deberse a un cambio real en el peso molecular, ya que el péptido no cambia significativamente el peso molecular de R1. O sea, debería aumentarlo ligeramente y no disminuirlo. Esto fue confirmado por experimentos de equilibrio de sedimentación. Se encontró que las masas moleculares eran de 45.000 y 47.000 para DR1 y el complejo de R1 péptido, respectivamente. La forma más obvia de explicar estos resultados es que el complejo de R1 péptido tiene una forma más compacta que la proteína de R1 sola. O sea, la forma de explicarlo es que esto tiene, cuando se forma, el complejo de R1 péptido se compacta más que cuando estaba solamente de R1. Las mediciones de diacroismo circular sugirieron que se producen cambios estructurales cuando DR1 se une al péptido. Por lo tanto, la evidencia es bastante convincente de que se produce un cambio conformacional significativo cuando el péptido se une. ¿Cuál es el significado biológico de este cambio conformacional? Esto es una cuestión de especulación, pero se argumenta que este cambio conformacional es importante para la presentación del péptido a la célula T y quizás para la regulación de la respuesta inmune. Ahora veamos el análisis ultracentrífugo de las interacciones proteína-ADN. Para eso veremos un ejemplo con la proteína translina. La translina es una proteína de unión a ácidos nucleicos que parece reconocer las secuencias que se encuentran en los puntos de ruptura cromosómica.
La ruptura y unión cromosómica se asocia con el desarrollo de tumores malignos. En consecuencia, la interacción de la translina con el ADN tiene una importancia biológica considerable. La translina es una proteína de 228 residuos de aminoácidos y un peso molecular de 26.180 calculado a partir de la secuencia de ADN de su gen. Sin embargo, existe y funciona como una proteína de múltiples subunidades. Se llevó a cabo un análisis de ultracentrifugación para determinar su peso molecular y su forma. Además, también se investigó la unión de oligonucleótidos a la translina. El análisis de la velocidad de sedimentación reveló una especie principal con un valor de S, coeficiente de sedimentación, de 8,5 siems. Hubo una distribución amplia de una pequeña cantidad de material más pesado que se atribuye a agregados más grandes. La especie principal se atribuyó a un octámero con una relación de coeficiente de fricción de 1,35. Para confirmar la presencia de un octámero y examinar más cuidadosamente la distribución de especies moleculares, también se llevaron a cabo experimentos de centrifugación en equilibrio. Los resultados confirmaron la presencia de un octámero junto con una pequeña cantidad de material de alto peso molecular. No se encontró evidencia de especies de menor peso molecular, lo que sugiere que el octámero es una especie muy estable. La forma del octámero se derivó del coeficiente de fricción y la microscopía electrónica. El octámero puede aproximarse mediante un elipsoide achatado con una relación axial de 7,5 a 1. También se estudió la interacción de la translina con un oligodeoxynucleótido de 24 unidades. El oligonucleótido se marcó con la molécula fluorescente fluoresceína. Con este marcador fue posible observar tanto los nucleótidos libres como los no unidos, midiendo la absorbancia a 490 nanómetros. También se recopilaron datos a 280 y 260 nanómetros, como se discutió previamente. Las proteínas tienen una absorbancia máxima a 280 y los ácidos nucleicos tienen una absorbancia máxima a 260. Sin embargo, en estas dos longitudes de onda, tanto la proteína como el ácido nucleico contribuyen a la absorbancia. Se llevaron a cabo experimentos de sedimentación en equilibrio para varias concentraciones de ADN y translina, y estos datos se ajustaron simultáneamente a un modelo en el que se asumió que el ácido nucleico formaba un complejo 1 a 1 con la translina octamérica. La constante de disociación de equilibrio obtenido fue de 84 nanomolar. Esta es una unión muy estricta, lo que da fe de la especificidad de esta interacción. El modelo general que surge de este trabajo y microscopía electrónica es que la translina forma una estructura elipsoide achatada anular de 8 subunidades que se une estrechamente al ADN en los puntos de ruptura cromosómicas. Y trabajos más recientes han mostrado justamente esto. Aquí, por ejemplo, podemos ver el octámero, donde tenemos las 8 unidades y si vemos, tenemos una vista, tenemos aquí como una especie de cavidad cerrada y una especie de cavidad más abierta. Se cree que en esta en esta cavidad más abierta es donde interacciona el ADN. Aquí, por ejemplo, tenemos una descripción de cuáles serían los residuos que están más involucrados al enganche del ADN. Y aquí tenemos algunos modelos que han sido hechos de cómo se acopla el ADN en posiciones terminales y en posiciones intermedias a esta proteína, siempre considerando que la relación entre el ADN y la proteína es un ADN por 8 subunidades, lo cual había sido visto ya con experimentos de hidrodinámica. Como se desprende de la discusión mencionada anteriormente, las consideraciones hidrodinámicas forman la base de varios métodos experimentales importantes utilizados en la investigación biológica moderna. Además, la determinación de las proteínas hidrodinámicas de las macromoléculas proporciona información importante sobre su estructura y su forma, lo que a su vez proporciona información sobre su función. Esto sería todo en el capítulo 18 y para finalizar les dejo la referencia que es del libro Physical Chemistry for the Biological Science de 2015, el capítulo 18.